Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca Perdida. Hoy vamos con un resumen un poco diferente. Es un libro filosófico religioso, me atrevería a decir. Bueno, me atrevería a decir no, filosófico seguro, pero obviamente es también religioso. Estamos hablando de Confesiones de un pecador de San Agustín. No estoy leyendo mal, este libro está en inglés, pero esta misma edición exactamente está en español. Esto es, bueno, hablando de la edición, ya que hemos empezado por ahí, esto es una tirada de Penguin Random House se llama Great Ideas. Está tanto en español como en inglés. Creo que, al menos en inglés, estoy seguro de que tienen al menos 120 libros, pero van por bloques diferentes de 20 en 20. No sé si fueron ya así programados desde un principio o han ido sacando tiradas de primero unos 20, después al pasar un tiempo otros 20, también tienen el lomo un poco diferente. Y estas mismas ediciones están prácticamente iguales, bueno, no son exactamente iguales, pero están prácticamente iguales en español. Yo tengo aquí el libro de meditaciones de Marco Aurelio y como vemos son iguales. Lo único que cambia, que a mí me da un poco de toque, es el hecho de que a la hora de ponerlos juntos, si yo quisiera comprarme más en español y mezclarlos entre ellos, es decir, tener a lo mejor unos en inglés y otros en español, es un poco putada porque, como vemos aquí, no son exactamente iguales. Aquí nos pone el sello de Penguin Random House, pero aquí, al parecer, Penguin, pues, bueno, tiró por la editorial Taurus. Entiendo que es un sello dentro de Penguin. No lo sé, la verdad, si os soy sincero, tampoco he investigado excesivamente. Y luego, si nos fijamos aquí también, vemos como en la contraportada nos pone el orden de los libros. Pues aquí, por ejemplo, el libro de San Agustín está considerado el número 3, lo tenemos aquí, y en cambio aquí está considerado el número 2. No sé si lo veis o no. Y luego el de meditaciones aquí está considerado el número 12, que también nos lo pone aquí, pero en cambio aquí nos lo tenemos como el número 2. Estas cosas que a veces hacen las editoriales, todos sabemos que las editoriales muchas veces no piensan en los lectores. También es verdad que en este caso ya nos estamos yendo a situaciones muy concretas en la de una persona como yo que lee en ambos idiomas. Entonces es normal que podamos tener estos pequeños problemas. Pero creo que lo de la parte del lomo, igual que el sello, pues lo puedo llegar a entender, sinceramente, pero sobre todo la parte de aquí detrás del tema del orden de los libros, pues no lo termino de entender, sinceramente. Igual que luego si nos fijamos, creo que esto es bastante habitual, el nombre en inglés está hacia un lado y el nombre en español está hacia el otro lado diferente. Y uno está en blanco el nombre del autor. Bueno, esto sí que está bien. Los nombres de los autores están en negro y el nombre del libro está en blanco. Bueno, es un poco extraño. Al final, estos son libros tipo de bolsillo, sinceramente están súper bien. Son todos clásicos de la literatura, clásicos que están muy bien, pero sobre todo, no sabría cómo explicarlo, son más enfocados en temas, sobre todo filosóficos. Porque, bueno, si nos fijamos aquí, pues tenemos a Nietzsche, Darwin. Bueno, voy a coger el de español porque así sería más fácil. Tenemos, por ejemplo, a Thomas More, Utopía, Lao Tse, El libro del Tao, Adam Smith, La mano invisible, William Shakespeare sobre el poder, Immanuel Kant, Proust, Días de la lectura. Es decir, son todos libros, salvo quizá a lo mejor algunas excepciones muy concretas que no me atrevería a indicar, libros claramente filosóficos. Es una edición que está muy bien, los libros son relativamente económicos, en español creo que están a 6,99. La verdad es que conseguir libros por este precio a día de hoy es bastante complicado. No sé si estas tiradas siguen teniendo este precio, pero la verdad es que es un precio, pues la verdad es que muy bueno. Los libros están completos solamente, Meditaciones está completo. No tenemos tampoco nada dentro del libro, es decir, vamos directamente al grano, una letra relativamente pequeña, pero a mí son ediciones que me gustan mucho. Son libros que podríamos considerar de bolsillo de verdad. A ver, obviamente no creo que te quepa 100% en el bolsillo, pero a la hora de llevarlos son muy fáciles y creo que son ediciones que están muy bien, la verdad, y muy económicas, así que si la habéis visto por ahí y tenéis alguna duda, no dudéis en comprarla porque son económicas y los libros están muy bien. Como siempre, pasando ya a hablar del autor, hay que tener en cuenta que San Agustín, eh,
intentó de alguna forma mezclar lo que era la filosofía con lo que era la religión. San Agustín empezó sin ser religioso, él no creció siendo religioso, no siendo cristiano, mejor dicho, porque muchas veces esto, sobre todo creo que los cristianos o la gente en general nos confundimos a la hora de llamar a alguien religioso o no, cristiano o no. No era cristiano, creía en otras religiones, pero no creía en el cristianismo. Y una vez superó la edad adulta, él se pasó al cristianismo, por decirlo de alguna forma. No estaba del todo de acuerdo con los otros cultos o las otras religiones y él decidió hacerse cristiano. Y en ese proceso de hacerse cristiano, él intentó buscar o encontrar la razón y la verdad a través de, mejor dicho, la verdad a través de la religión. Pero él decía que había solamente una verdad y que había dos formas de llegar a esta verdad. O mediante la razón, es decir, lo que podríamos considerar en este caso la parte filosófica, o mediante la fe, lo que podríamos considerar en este caso la parte religiosa. Él obviamente es creyente, una vez se pasa al cristianismo, de que todo lo que nosotros conocemos ha sido creado por Dios, de que nosotros mismos somos todos una extensión de Adán y esto es un poco en grandes rasgos cuál era la función o la función no, o sea, la filosofía de San Agustín, ¿no? Intentar hacer esa pequeña mezcla o esa mezcla entre la religión, pero intentar buscar una razón filosófica, podríamos decir, detrás de la religión, es decir, de dónde viene esto, a qué se debe, cuáles son las razones, etcétera. Yo personalmente no me gusta hablar de de mí personalmente, yo no soy religioso, yo no tengo una fe en concreto, o al menos no soy cristiano, pero este tipo de libros al final están mucho más del lado de la filosofía, están mucho más del lado de lo que incluso podríamos considerar historia. Este libro, si soy sincero, no sé exactamente cuándo fue escrito, creo que no tenemos aquí ninguna fechas, pero, pero San Agustín nació a mediados finales del año 300 después de Cristo y murió sobre, si no estoy equivocado, el 430 después de Cristo. Por ende, ya sabemos que en ese periodo, a lo mejor en el año 400 aproximado, año arriba, año abajo, este libro fue escrito. Entonces no es simplemente un libro filosófico y religioso, sino estamos hablando de un libro para entender la historia, para entender cómo era el pensamiento de entonces y cuál era el objetivo de este tipo de libros, este tipo de escritos y de este tipo de autores. Y como ya sabéis, me gusta dejar la parte final para hablar del libro en sí, del contenido del mismo, pero creo que siempre es importante empezar por tanto la edición. A mí me gusta mucho hablar de las ediciones de los libros, me parece algo bastante interesante, porque nos gastamos el dinero y tenemos que saber qué tenemos que comprar, como hablar un poco del autor antes de hablar del libro, siempre que, por una parte, sea necesario y por otra parte que yo tenga la capacidad de poder decir algo del autor. A lo mejor hay en algunos libros en los cuales yo no tengo esa capacidad, pero en este he intentado informarme un poco y leer un poco sobre el autor antes de primero leer este libro y luego también hacer el vídeo para vosotros. A mí este libro me ha recordado, había puesto el de Meditaciones como ejemplo, porque es un libro que me recuerda de alguna forma a él en la estructura. Si nos fijamos, está todo escrito como por pequeños fragmentos. Son todo pequeños fragmentos que van saltando de uno a otro. También son diferentes libros, diferentes escritos. Y esto me ha recordado mucho a la estructura de Meditaciones. Supongo que Meditaciones al final es un libro bastante más conocido que este. Meditaciones estaba escrito como un diario. Marco Aurelio lo escribió como un diario personal en el cual él hablaba de sus sentimientos o de sus pensamientos acerca de las situaciones que le estaban ocurriendo a él y era una forma para él de desestresarse o de poder contarle a alguien como si fuera un psicólogo el diario mismo, ¿no? Y por eso a día de hoy mucha gente intenta recomendar o recomiendan que llevemos un diario para de alguna forma expresar nuestros pensamientos porque a la hora de ponernos en escrito nos ayudan. Así como Marco Aurelio escribió Meditaciones de una forma para él mismo, es decir, un diario personal, en Confesiones de un pecador, mi sensación al menos, de esto sí que puedo decir que no me he informado, porque no me gusta leer sobre el libro
tanto antes de leer el libro como después. Me gusta tener mi opinión personal y sobre todo daros a vosotros mi opinión personal. El libro está escrito como con una estructura similar, pero a la vez esto no está escrito como un diario. Sí que está escrito como un diario, pero San Agustín está todo el rato hablando con Dios, no está hablando con sí mismo. En Meditaciones, Marco Aurelio se escribe para sí mismo, escribe su diario, en el cual no diría sus confesiones, son sus pensamientos, como he dicho antes, pero aquí son unas confesiones. Es Agustín hablándole directamente a Dios mediante sus escritos, refiriendo a cosas, a las cosas que él tiene en la mente o a las cosas que él quiere confesar, ¿no? A mí me ha recordado de alguna forma a cuando, de nuevo, yo no lo he hecho nunca, pero por lo que obviamente conozco de la religión cristiana y por lo que hemos podido ver en muchas televisiones, cuando una persona va a confesarse. Cuando una persona va a confesarse al, si no me equivoco, se llama confesatorio en la iglesia o confesionario. Pues me ha recordado mucho esto, ¿no? Da esa sensación de que como si San Agustín estuviera delante de Dios y le estuviera contando todo lo que él siente o todos sus pecados, ¿no? Y al final creo que el título del libro, también es verdad que yo no sé si el título lo puso él o es un título que se puso a posteriori, conociendo ya una vez conocido el texto en sí, ¿no? Pero es tal cual, son las confesiones de un pecador, es el mismo San Agustín hablándole a Dios como si estuviera en un confesionario, creo que se llama así, sí. Me parece muy curioso porque San Agustín, uno de los puntos interesantes es, como he dicho antes, él no era cristiano en su juventud y vemos como en las primeras páginas, diría que hasta la página 20, una cosa así, vemos como él lo primero que hace es pedir perdón a Dios por no haber creído en él. Él dice que era joven, que era inepto, que no conocía o no tenía el suficiente conocimiento como para poder creer en Dios, ¿no? Y esto a mí me parece muy curioso la forma en la que está escrito, en la forma en la que pide perdón. Eh, él también escribe en el mismo libro un poco lo que hemos comentado antes, que él busca la sabiduría. Él en todo el momento él lo que quiere saber es cuál es la verdad. Da igual cuál sea el método, pero su único objetivo es conocer la verdad. Y esto se nota en todas las frases, como él le transmite a Dios, a la vez que le transmite sus confesiones, está intentando tener una conversación con Dios y consigo mismo a la hora de querer entender cómo se ha creado todo, cómo se ha creado el universo, cómo se ha creado la Tierra y cómo hemos llegado los seres humanos a donde hemos llegado. Yo creo que esto es un poco las bases del libro. Este libro es un poco difícil de resumir, no es una historia per se, como hemos dicho, es unas confesiones, igual que en Meditaciones tenemos un diario personal. Y yo creo que esto es un poco la base del libro. Hay que entender que, lo he dicho, es un libro, aunque sea filosófico religioso, habla sobre Dios desde una perspectiva de la fe cristiana, pero creo que esto no impide que sin uno ser cristiano o sin uno ser religioso o uno que pueda ser de una religión diferente, pueda intentar leer este tipo de libros o este libro en concreto desde un prisma simplemente objetivo, ¿no? En un prisma en el cual quiere aprender, quiere saber y simplemente eso, sin tener en cuenta la religión en sí, sabiendo que está presente, pero igual que en otros muchos libros pueden estar presentes muchas otras cosas que nosotros no tenemos idea. Podemos estar leyendo un libro que hable sobre Estados Unidos sin nosotros haber estado jamás en Estados Unidos. Podemos leer un libro que hable sobre la India y no haber estado jamás en la India. Por tanto, podemos leer un libro de religión sin ser religiosos o sin ser creyentes. Y bueno, gente, este ha sido mi resumen, como siempre. Ya sabéis que intento no hacer mucho spoiler. Ya sabéis también que debajo en la cajita de descripción tenéis un link a la página web en la cual podéis encontrar este libro de una forma mucho más detallada, ya que estarán escrito y por ende podéis leerlo más tranquilamente. Si estáis en algún sitio en el cual no podéis ver el vídeo, pues lo podéis leer, etcétera, etcétera. Y nada, os recomiendo que le echéis un vistazo a la página web, ya no solo para leer el resumen de este libro, sino porque podéis encontrar muchísimos otros resúmenes. Y nada, gente, si os ha gustado este resumen, dadle un like, suscribiros y recordad que todas las semanas tenemos vídeos de este tipo en el canal. Hasta luego.